Algún día voy a contarles con mayor detalle por qué creo que el personaje de Robin Hood fue inspirado en el rey David, cuando aún no era rey. Pero hoy no tengo tiempo para eso. Por eso digo que nada más era una época en la que David se escondía eh, de la tribu de Judá, en la que él y sus seguidores, los valientes de David, protegían a aquellos que el rey Saúl había desprotegido. Pues bien, una de las historias más apasionantes a mi gusto de Robin Hood bíblico es cuando David envió a sus hombres de guerra a pedir ayuda a un cínico, un desvergonzado y avaro llamado Nabal, a quien David y sus hombres habían protegido cantidad de veces sin cobrarles un tan solo centavo. Pero esta vez necesitaban ayuda y envió a algunos de sus hombres por un poco de víveres. Este avaro, lejos de ayudar, lejos de corresponder las veces que le habían salvado la vida a él, a sus trabajadores y que habían cuidado su hacienda, les provocó un desaire, los humilló y los maltrató. David se llenó de ira, que yo diría rabia, porque en una actitud exagerada llamó a 400 de sus guerreros y les dijo que iba por venganza. Justo, ¿no les parece? No, es que en realidad la misma gente de Nabal le llamaba a él un necio. Todos en su casa se referían a él de esa forma. Imagínate tratar de esa forma a David, claro que iba a ser un necio. Subilo. Pero mientras él iba con sus 400 hombres a cobrar venganza, imagínense a David casi transpirando ira contra Nabal. Iba con toda su fuerza, iba listo para derramar sangre. En eso se ve una sola figura en el horizonte. Una persona. No era la defensa de Nabal, sino era una sola figura. La figura de una mujer, Abigail. Cuando ve a David, se postra ante sus pies y le dice: disculpa el pecado de esta casa, pero por favor, escúchame unos minutos. Por favor, déjame hablar. Y esa mujer logró lo que muy pocos habían logrado hasta ese momento, y era calmar la furia de la indetenible o el indetenible ejército de David. Esa mujer empezó a hablar. Esa mujer empezó a decir tantas cosas llenas de ternura y de sabiduría, al punto que cuando ella terminó de hablar, David le da gracias a ella y le dice: si no hubiera sido por ti, hubiera derramado sangre inocente este día. Me pregunto qué fue lo que causó que David cambiara su opinión. ¿Qué fue ese elixir que ese día él tomó? ¿Será que fue la ternura y la sabiduría de una mujer siendo usada por Dios? ¿O será que fue su belleza? ¿O habrán sido ambas? O quizás ambas. Porque muy poco tiempo después la hizo su esposa. Y recordando el desenfreno de David hacia las mujeres, tuvo que haber sido una mujer guapísima. Y además sabia, vaya combinación, ¿no? Pero no es la única historia. Déjenme recordarles el Nuevo Testamento. Los 11 cobardemente huyeron cuando nuestro Señor fue capturado. Pero no todos huyeron. ¿Recuerda quiénes se quedaron con él?
Sí, las mujeres. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras en llegar a la tumba? Las mujeres. Ja, vaya privilegio, ¿no? Al hablar de las mujeres. También dos nombres que no se deben olvidar, Loida y Eunice. ¿Recuerda quiénes fueron? La abuela y la mamá de Timoteo. Ambas forjaron al gigante. Y puedo seguir con una larga lista para hablar sobre la belleza, sobre la grandeza del sexo femenino. No voy a hacerlo más porque no tengo más tiempo, excepto decir esto. Cualquier hombre en la historia que no sea por razones espirituales como la de nuestro Señor Jesucristo, que carece de su amor y de su devoción y de la perdición por una mujer, hay algo que no está funcionando bien en él. Cualquiera. Piensen en Hitler. No se conoció que amara a una mujer. Piensen en Alejandro Magno. Tampoco se supo de eso. No dejen de pensar en Putin. Al menos hoy por hoy, tampoco se sabe que ame a una mujer. Ustedes dirán, ¿por qué está diciendo? Lo bueno es que la profecía dice que el espíritu del anticristo no reconoce el amor por la mujer. En un acto de rebelión contra Dios, porque Dios diseñó a la mujer para que nosotros los hombres quedásemos rendidos ante ellas, hipnotizados. Si es que Dios no nos prohibiera adorar a otro ser más que a Él, pueden estar seguros que el segundo ser al que seguramente adoraríamos sería la mujer. Y no quiero congraciarme con ustedes, hermanas. Por otro lado, debemos de ver la historia bíblica que nos muestra quién fue la que incitó a Adán a comer del árbol prohibido. Eva. ¿Quién fue que empujó a Abraham a acostarse con dos mucamas? ¿Dos? Con su mucama, perdón. Ok. Es que pronto verán. Su esposa. Y sabes, su nieto hizo lo mismo. Jacob, ¿quién fue quienes le incitaron a Jacob a acostarse, hoy sí, con sus dos mucamas? Pobres estos dos. Raquel y Lea. Y si seguimos viendo en la historia, Y eso desató la guerra entre judíos y árabes hasta la fecha. sí, hasta hoy. Si seguimos viendo en la historia, ¿quién fue la que propinó la muerte por decapitación de Juan el Bautista? Otra mujer. Se me olvida el Herodías. nombre. Herodías. Otra mujer. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Las mujeres son una bendición? ¿O las mujeres pueden no ser una bendición? Una maldición. No. Pero es que lo contrastante a bendición es maldición. Y vos dijiste, pueden ser una maldición o una maldición. Esto solo es un ejemplo. Bueno, yo no he querido al respecto ser grosero con las mujeres, pero los ejemplos que hemos citado sirven como botón de muestra para establecer un principio. De hecho, antes de establecer el principio, hermanas, me disculpan y por favor podrían levantar sus manos. Su mano. ¿Todas las mujeres? Ok. Gracias.
si mi visión no es borrosa, no me equivoco al decir que en esta congregación son el 50%. ¿Te pareció? Pues bien, el principio que debemos establecer es que ustedes, hermanas, sean señoras o señoritas, tienen el poder de construir, y eso es una bendición, pero también tienen el poder de destruir, y eso también es una maldición. Así es que aunque pareció que yo estuviera siendo gracioso, estoy siendo muy práctico. Ustedes, las que recién levantaron su mano, pueden construir o pueden destruir. Y de hecho, en el mensaje que nuestro Señor escribe en la carta a la iglesia en Tiatira, vamos a ver la influencia de una mujer capaz de destruir a esa iglesia. Tanto que nuestro Señor dice que la aborrece a esa mujer. Y desde luego, si bien es cierto que debió ser una mujer, aunque algunos piensan que se trata de la influencia en las mujeres, lo cierto es que esa influencia puede llegar hasta nuestros días. Por eso, el estudio de hoy se titula Mujeres que construyen o destruyen. Ustedes juzguen en qué extremo quieren estar. Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y cuando estén ahí al verso 18. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oremos. Señor, te pedimos que esta mañana puedas hablar a todos los que estamos aquí. Puedas, Señor, hablar a las mujeres y darles el llamado, Señor, que tú les hiciste desde el principio. A construir, a ser, Señor, mujeres espirituales, que tengan lo valioso, la oración, que lo valioso para ellas sea la lectura bíblica. Y Señor, ayúdanos como hombres a proveer un lugar saludable, a, Señor, no aumentar las inseguridades. En tu nombre oramos, amén y amén. Conozcamos un poco sobre la historia de la ciudad de Tiatira. Era reconocida sobre todo por su incipiente industria textil. La hilatura de lanas y tintorería pues estaba en ciernes, y esta ciudad era la cuna de dicha industria. Allí también la historia registra la aparición de los primeros gremios en la industria. Sé que la historia registra como el tiempo de industria, la revolución industrial y algo más reciente, pero al revisar la historia, todo esto está mucho tiempo atrás. Cuando me refiero a gremios, estoy hablando de sindicatos. Y por mucho que nos sorprenda, en realidad allí está el registro de los primeros sindicatos en la historia que absorbían toda esa industria textil. Imaginen cuántas mujeres en Tiatira pudieron estar involucradas en dicha industria. Seguramente debió ser una de las primeras zonas francas que el mundo conoció.
Y cuando me refiero a zonas francas, para los que nos escuchan en otros países, así llaman en el nuestro a esas ciudadelas en donde hay 1 o 20 maquilas cuya función es sobre todo la industria textil. Complejos industriales. Complejos industriales. Pues bien, algo como eso debió ser. Y no debería sorprendernos que allí surgieron los sindicatos. Dicho sea de paso, y probablemente algunos dirán, no es muy importante, pero creo que sí, tu abuela, mi mamá, trabajó precisamente en la industria textil en este país y fue sindicalista, para sorpresa tuya. Y era líder del sindicato. De hecho, yo esta mañana le llamé porque estaba pensando en eso, pero sobre todo yo quería saber por qué desistió. Y obviamente la guerra fue uno de los motivos, porque los sindicatos, y para quienes no conocen dichas agrupaciones, tenían como propósito velar y cuidar por los derechos de los obreros, en este caso por sobre todo las mujeres. Claro está que en ese entonces la guerra aprovechó la coyuntura y uno de los extremos adoptó a los sindicatos como punta de lanza. Mi mamá dice entonces que desistió a dicha organización. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, por lo que ahora van a escuchar. Las mujeres entonces de la iglesia en Tiatira eran muy enérgicas, tenían mucha participación. La prueba histórica de este punto es que Lidia, una mujer empresaria de mucho éxito, dice que ella entregó todo lo que tenía y puso a disposición de los apóstoles todo lo que ella pudiera tener para que la iglesia en Tiatira se construyera y siguiera funcionando. Es que en otras partes de la Biblia nosotros encontramos a hombres haciéndolo, como Gallo, Cornelio, entre otros. Pero en esta sociedad parece que las mujeres eran las que estaban llevando la batuta. Prueba de ello es que la que financió la iglesia por un tiempo fue Lidia, que por supuesto lo hizo con mucha ternura en su corazón. Podríamos decir, Lidia fue quien construyó, quien ayudó a construir esa iglesia. Bueno, seguimos congraciándonos con las mujeres, ¿no? Ella dio a Pablo el subsidio necesario para que se plantara en Tiatira una iglesia. Vaya privilegio para quedar en la historia su nombre como una plantadora de iglesias y sobre todo una de las iglesias del Apocalipsis. Sí. Veamos ahora los elogios de la iglesia en Tiatira. Bien, vayan al versículo 19. Esta, por cierto, es una de las cartas más largas y curiosamente es una de las ciudades más chicas. Capítulo 2, verso 19. ¿Listos? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vaya elogio, habla de, repito, obras, amor, fe, servicio y paciencia. Ya quisiéramos que se nos elogiara de esa forma, que somos parte de una congregación, o que somos una congregación que tiene obras, que muestra su fe con obras, como dijo Santiago, muéstrenme su fe, yo les voy a mostrar mis obras, que además de eso están íntimamente entrelazadas con el servicio. De hecho, en este punto
una vez más, el desafío y la pregunta para todos aquellos de ustedes que no están sirviendo al Señor. Notan que la fe, las obras están íntimamente relacionadas al servicio al prójimo, están relacionadas en compartir nuestra fe. Cuidado con todos aquellos que son muy activistas y que se involucran en 10 cosas que hacer, pero no comparten su fe con nadie. Cuidado. Pero en fin, como dije en la iglesia anterior o en la carta anterior, cuando el doctor nos ha dicho que hay algo que le preocupa, todo lo demás, por bien que esté, no nos hace prestarle mucha atención. Así es que, y yo no digo que no deberíamos prestar atención a estos elogios, pero como mi deber como instructor y el de mi hijo igual es contextualizarlo, creo que no haría bien en elogiarnos, si es que algo hubiera por aplaudir. Por ello, ocupemos más tiempo en esa mancha, en eso que preocupa, en esas cosas que dice el versículo 20. Vayan conmigo al versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Paren ahí. ¿Quién es esta mujer Jezabel? Bueno, no estamos hablando de esta mujer Jezabel así como estábamos hablando de Lidia. Aquí está haciendo más bien una referencia a un movimiento que estaba buscando pervertir el orden divino y pervertir a las mujeres. Les estaba enseñando a perder su camino. Y la referencia que ocupa es el nombre de una princesa fenicia. Esta sí fue real en un tiempo, pero muchos años atrás. Esta mujer fenicia era parte de una subcultura. Ellos practicaban el oscurantismo y con ello la hechicería. También eran bastante conocidos por su culto a Moloch. Este consistía específicamente, si ustedes van encontrando algunas similitudes con este movimiento Jezabel, con algún movimiento hoy en día, bueno, es simplemente Biblia. Ella era conocida y fue conocida en la historia bíblica por el asesinato a recién nacidos como parte del culto a Moloch. También fue conocida por promover un desenfreno sexual tan grande en la tierra de los judíos, que llevó a la época más oscura que en algún tiempo se vivió. Llevó a la perversión sexual a convertirse en algo antinatural. Lo increíble de todo esto es que esa mujer Jezabel, se terminó casando con Acab. Acab, sabiendo que le era totalmente prohibido contraer matrimonio con una mujer ajena a su pueblo, la trajo a su palacio. Y desde ahí, ella se convirtió en la que gobernó el pueblo de Dios. Ella empezó a asesinar a bebés. Ella empezó a perseguir a Elías. Y sorpréndanse, Elías no le tenía miedo a 450 profetas de Baal.
No le tenía miedo a ejércitos, pero sorpréndanse, le tenía miedo a esa bruja. Bien, ¿qué está pasando entonces? Y para entenderlo, cito esto como ilustración. Según Google, en este país, en El Salvador, el 90% de los empleados en los departamentos de producción de la industria textil son mujeres. En simple español, en todas esas maquilas, en San Bartolo, en la carretera a Comalapa, en la carretera a Opico, en todas esas especies de ciudadelas, en los departamentos de producción, de cada 10 empleados, 9 son mujeres. Si el índice o si la tasa es parecida, que tendría que serlo, pues remontémonos a Tiatira, una ciudad completa cuyo principal rubro de trabajo era la industria textil. Debemos decir que 9 de cada 10 trabajadores eran mujeres y estaban organizadas en sindicatos. Y debido a la influencia de Jezabel, no de la mujer, sino de esa doctrina de aberración en cuanto a la inmoralidad sexual, a la hechicería y sobre todo a la insurrección contra el liderazgo masculino, porque atentos, no pasen de largo que si 9 de cada 10 empleados, 9 son mujeres y están organizadas, no van a someterse al liderazgo masculino, ni por la buena ni por la mala. Y eso estaba sucediendo en la ciudad de Tiatira. ¿Qué? Me preguntarán, pastor, ¿está diciendo que estaba gobernada por mujeres? Bueno, yo diría que el mundo entero, a través de toda la historia, ha estado gobernado por mujeres. Que los hombres son los que aparecen en el escenario y son los que estamos supuestos a llevar el liderazgo y la batuta, cierto. Pero de sobra sabemos que siempre detrás de un hombre hay una mujer que está influenciando su vida poderosamente. Pero en este caso, la influencia es destructora. ¿Por qué? Por la influencia de Jezabel en esos gremios. Significa que tenían cultos que incluían el sacrificio de bebés, que incluían todo tipo de inmoralidad sexual e incluían la discriminación hacia el hombre. Bueno, ¿todo eso debería sorprendernos? No, yo diría que no. El problema era que esto estaba minando la iglesia de Cristo en la ciudad de Tiatira. Pero les voy a explicar por qué. Bien, el otro 50% que no levantó la mano, hombres, imagínese que usted encuentra por pareja una mujer que le dice, ok, estoy dispuesta a mantenerte, no tenés que trabajar. No te estreses. Si querés, ve. Si no querés, no vayas. Yo te mantengo. Y además de mantenerte, aquí vas a tener una mujer y una cama cálida. Y yo te cuido. Les pregunto a ese 50% restante, ¿cuántos estarían? ¿Dónde está, pastor? Bueno,
creo que ustedes, que son hombres muy responsables, proveedores, y que nos sentimos frustrados ante la amenaza de no ser proveedores, que nos sentimos quebrantados cuando nuestro trabajo se ve amenazado y a veces minimizados cuando tenemos por esposa a una pareja que gana más que nosotros y nos lo echa en cara. Ok, creo que ustedes y yo no vamos a estar felices con una mujer así. Pero estos en Tiatira tenían el paraíso terrenal. Decían, manténgannos y déjennos ir a esos cultos de desorden sexual y nosotros estamos felices. Esa era la sociedad en Tiatira. Y esa sociedad estaba influenciando la iglesia de Cristo. Había una cantidad de mujeres que trabajaban en la industria textil, que estaban organizadas en sindicatos y se congregaban ahí, pero minimizaban a su esposo. Ellas querían tomar el rol del líder de no solo la familia, sino también de la iglesia. Y además toleraban la inmoralidad sexual para ellas mantener su hegemonía y su posición de poder. Los hombres se habían vuelto sus títeres y la iglesia parecía ser un brazo con cáncer. El cáncer de la inmoralidad sexual, de la infidelidad espiritual y de la perversión del diseño de Dios para el matrimonio. Eso es lo que le dice nuestro Señor: tengo contra ustedes que toleran esa endemoniada influencia en la iglesia. Ahora, ¿será que en nuestra iglesia, ¿En esta? será que estamos pasando eso? Porque si te pones a pensar, imagínate, y en realidad una mujer dice, no te preocupes, hombre, yo voy a hacer todo aquí en la casa, yo soy una mujer fuerte, valiente, que yo sé sobrellevar todo. ¿Qué va a hacer el hombre? Se va a sentar, va a ver tele y va a decir, sí, dale. ¿Cuándo ustedes han visto a un hombre sentirse ofendido por eso? Claro que no. Entonces, cuando una mujer lo hace, no significa que esté mostrando que sea capaz. Sabemos que son capaces. Solo está mostrando que no le importa lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es que el que debe de tomar las riendas es el hombre. La Biblia, cuando dice que la mujer debe de seguir a la cabeza, no se refiere a que la mujer tenga poca capacidad. En todo este estudio hemos mostrado todo lo contrario, que la mujer por supuesto que tiene la capacidad. La Biblia solo está hablando de un orden establecido. Y lo que esos movimientos promueven es que se pervierta el orden, y una vez pervertido el orden, empiezan las inmoralidades de las que estábamos hablando. Empieza el hecho de que haya mujeres quizás en esta iglesia que dejen que un hombre que no sea su esposo les ponga un dedo encima. Eso no debería de ser. En la iglesia de Cristo, si ustedes son parte de la iglesia de Cristo, dejar que un hombre ponga un dedo encima que no es su esposo, y sí, un dedo encima, sí, un abrazo, un dedo encima que no es su esposo, ¿eso a dónde creen que va a llevar? ¿Eso a dónde creen que se dirige? Y bueno, dirán, no, es que yo lo tengo controlado.
yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, ese es el tipo de desorden que Jezabel quería promover. Que las mujeres vieran de menos al hombre, porque esta es la conclusión. Hay lugares en las afueras de nuestro país donde las iglesias están llenas de mujeres, solo mujeres. La mayor parte, tal La vez. mayor parte. Wikipedia dice, y no sé quién hizo la estadística, que solo son 3 iglesias en este país que la mayoría de sus congregaciones no son mujeres. Y curiosamente, aunque no dice nuestro nombre, nosotros somos la número 3. De ahí todas. Ahora miren cuál es el problema. Las mujeres están levantando a sus hijos, están orando, están levantando iglesias. ¿Dónde están los hombres? Dormidos en sus casas o emborrachados en la calle. La sociedad está perdiendo. Entonces, ¿qué deberían de hacer las mujeres? Bueno, las mañanas Nicole me pregunta, y hoy me preguntó otra vez, ¿qué puedo hacer por vos? Sé que vas a predicar todo el día, déjame saber cómo puedo ayudarte. Y yo le dije, vos sabés, orando por vos, ¿verdad? Claro. Yo necesito que me ayudes a ser el que se para aquí y predica. Yo necesito que ores para que yo pueda predicar aquí arriba. Necesito a alguien que me ayude a subir. No alguien que vaya y suba por mí. No alguien que me diga cómo subir. Necesito a alguien que me dé fuerzas cuando me sienta débil. Y eso es lo que la mujer sabe hacer y lo que el Señor la entrenó para hacer. Ser esa persona que cuando la sociedad está derribando al hombre, la mujer esté ahí y sea capaz de ser la ayuda que Dios la diseñó para hacer. Vos me preguntaste si hay en esta iglesia dicha influencia. Interesante pregunta, aunque fue retórica. Ahora yo la voy a retomar y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a responderla. Pero para que seamos más certeros con la respuesta, intentemos responder las siguientes preguntas. Esto va a ampliar nuestro criterio. Por ejemplo, ¿hay mujeres en esta congregación que quieren tomar las riendas de su familia y llevar ellas el rol del que dirige la familia? ¿Habrá en esta iglesia maridos que responden, para llevar la fiesta en paz hay que hacer lo que ella diga? ¿Habrá de eso en la iglesia? En esta congregación, las esposas siguen el liderazgo espiritual de su esposo. En esta congregación, las esposas están sentadas a la par de su esposo. Habrán doctrinas extrañas influenciando y envenenando nuestras familias por capricho de las mujeres, porque ellas deciden, porque están enojadas con su marido, que a lo mejor razón tienen de estar enojadas. En lo que no tienen razón es de castigar, según ellas, al marido diciendo, lo primero que hacen, especialmente si su marido viene a esta iglesia y le fascina el deporte, no voy con vos a la iglesia. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque lo quieren ridiculizar a usted frente a esta comunidad. Es su manera de reprocharle. ¿Habrá de eso en esta iglesia? ¿Habrá en esta iglesia mujeres que le gritan a su esposo,
o le dicen a sus hijos, decirle a tu tata, porque no le dicen a tu papá. Mira el ejemplo que nos da. Pregúntale. ¿Habrá de eso en esta iglesia? ¿Habrá mujeres que empujan a su familia a irse de fiesta, a irse a la playa, a irse a las montañas los días de culto? En lugar de empujar a su familia a adorar al Señor el día del Señor. ¿Habrá en esta iglesia mujeres que en el afán de la tolerancia y de la moda, al vestir, habrá que preguntarnos si son cristianas o no? ¿Habrá en esta iglesia mujeres que quieren ser pastoras? Bueno, cuando respondan todas estas preguntas, entonces podemos responder si en esta congregación está la influencia de Jezabel o no. En resumen, habrá mujeres que construyen o mujeres que destruyen. ¿Sabes? Después de este estudio me encantaría hacer un estudio también para el liderazgo espiritual de los hombres. Porque temo que algunos que están acá estarán diciendo, sí, sigan hablando. Pero realmente nosotros como hombres estamos siendo ese líder que Dios nos ha llamado a ser, esa cabeza espiritual digna de ser seguida. ¿Será que no nos siguen porque no se sienten protegidas? ¿Será que no nos siguen porque somos nosotros que nos burlamos de ellas? Quizás las inseguridades que ellas tienen, nosotros las hemos provocado. Y por favor escúchenlo. De este púlpito, nosotros no hemos aprendido a reírnos de nuestras esposas. Aquí nuestro querido pastor, cuando se refiere a su esposa, habla sobre su esposa o sobre su nombre, Jenny. No se refiere como mi señora o algunos prerrogativos al respecto. No ocupa sobrenombres. Porque en este púlpito no hemos aprendido a burlarnos de nuestras esposas. Y pastores de las misiones, escúchenlo. Eso hemos aprendido de este púlpito. Hombres, escúchenlo también. Las bromas sobre nuestras esposas no son permitidas en esta iglesia. Y no deberían de ser permitidas en nuestros hogares tampoco. Eso es lo que nosotros como hombres deberíamos de hacer. Y jóvenes deberíamos de tener cuidado en no quedar embelecidos en algún momento por alguna Jezabel. Bueno, me acabas de acordar y creo que debo mencionar esto. No estaba en el bosquejo, pero creo que lo ilustra porque dijiste si las mujeres deberían seguir el liderazgo fatal de sus maridos, porque en efecto hay o quizás sabemos algunos hombres que no somos el guía espiritual que se espera, sino todo lo contrario. Me da pena contarlo así, pero va a servir, porque parecería que estoy exaltándola por ser mi madre, pero le pregunté esta mañana en el teléfono, mira, yo no me acuerdo, mamá, ¿por qué renunciaste al sindicato? Porque era líder en el sindicato. Ahí donde la ves, que hoy es mujer de oración, era de las que levantaba el puño. Y yo le pregunté, ¿y por qué renunciaste al sindicato? Y me dijo, y de mala gana, pero aceptándolo, por tu papá. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque él no quería. Puedo deducir por qué mi papá no quería. Así es que tuvo que aceptar el liderazgo de mi papá. Y durante tanto tiempo mi papá no fue cristiano.
¿Qué? Mis primeros 15 años mi papá no conocía al Señor. Y mi mamá se sometía a Él. Me pregunto si eso es algo que las mujeres de nuestra iglesia deberían escuchar hoy. Aceptar el liderazgo de su esposo y pedir la sabiduría de Dios y concluir qué es lo que quieren ser. Mujeres que construyen o destruyen. Termino. Al final de la carta, nuestro Señor habla sobre el vaso del alfarero, que lo romperá y lo volverá a moldear. Yo no sé ustedes si han tenido la oportunidad, y si no la han tenido, les animo a que tengan la vivencia. Yo me di gusto camino en la carretera de Oro. Allí, a la altura de Cojutepeque, antes o después, no sé, no importa, hay 3 alfarerías y venden sus productos en la calle. Una de esas veces yo me detuve porque me llamó la atención unos jarros, unos jarrones bellísimos, a mi gusto. Y me detuve, pero yo quería ver dónde los fabricaban. Y para suerte mía, el artista estaba allí. Era un taller no industrial, era algo artesanal, casero, pequeño, acogedor, pero no parecía que ese artista viviera de su trabajo de alfarero, porque él parecía un hombre con muchos recursos. Parece ser que eso es un pasatiempo para él como artista. O quizás me equivoco y eso le ha dado toda esa ganancia. No le pregunté, pero le pedí si podía hacer el jarrón enfrente de mí y que entonces yo lo compraba. Él sonrió y me dijo: ¿y por qué quiere verlo? Me da pena ofenderlo, pero es que es demasiado hermoso. Pensé que no era de este país. Él sonrió y me dijo: pues por su grosería lo voy a hacer enfrente de usted. Aquí, me dijo, habemos muy buenos obreros. Yo estaba anonadado. ¡Qué arte! ¡Qué talento! Pienso que si en otros países que pagan muy bien el arte vieran a ese hombre, sería rico. Lo que más me llamó la atención, yo esperaba que hiciera lo que el profeta enseña, que el alfarero en cualquier momento rompe el vaso y lo vuelve a hacer. Yo no supe en qué momento él estuvo insatisfecho con su obra, porque yo estaba anonadado. Pero frente a mis ojos, él lo destruyó. Yo guardé silencio porque pensé en la Biblia. Él no sabía que yo conocía la historia del alfarero. Entonces él me dio la explicación y me dijo: tenía una fisura y no estaba satisfecho. El mismo lodo lo volvió a moldear hasta que quedó como él quiso. Hermoso. La Biblia dice que nuestro Señor hace eso con nosotros, porque nuestro Señor Jesús es el supremo alfarero, que a veces tiene que quebrar algo de nuestras vidas y moldearlas. Y se me ocurre pensar que quizá, y solo quizá, algunos de nosotros, este estudio puso en evidencia algunas de nuestras fisuras y que nuestro Señor va a moldear. Pero la pregunta es si usted y yo vamos a permitir que el supremo alfarero deforme nuestras vidas,
o preferimos ser vasijas con fisuras, vasijas rotas que no son de honra. Pero eso es entre usted y Dios. Vamos a orar.